Saludos amigos y amigas, qué gusto volver a encontrarnos a través de los medios comunitarios de Corape, qué gusto iniciar una nueva semana junto a ustedes, una excelente jornada de lunes, gracias por acompañarnos con cada uno de nuestros contenidos. En este momento vamos a desarrollar la entrevista del día y es que el gobierno de Daniel Noboa avanza con una serie de decisiones que podrían ser clave para el país. Por ejemplo, la aprobación con mayoría legislativa de su primera ley urgente para combatir las economías criminales que envió en este 2025. También en la votación a favor de la instalación de bases militares extranjeras, entre otros temas. ¿Pero qué reflejan estos movimientos sobre el rumbo político del país? Lo analizamos con el analista político Wilson Benavides, quien se encuentra en los estudios de Corape y a quien saludamos de inmediato. Gracias por acompañarnos. Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Gracias por estar aquí y consultarle como primera pregunta, ¿cómo describiría usted este momento político actual que atraviesa Ecuador bajo el gobierno del presidente Daniel Noboa, ya no un gobierno a raíz de la muerte cruzada, un gobierno completo de 4 años? Bueno, creo que pasamos a un segundo momento. Si usted quiere, una vez que Daniel Noboa completa el periodo de Guillermo Lasso a raíz de la muerte cruzada, podríamos llamar ese momento un momento de transición, donde sin embargo logró cosas importantes y logró cosas que otros gobiernos no habían conseguido, al menos sin un estallido social de por medio, como por ejemplo el incremento del IVA, la liberalización del precio de los combustibles, entre otros, que fueron en esos más de 8 meses de gobierno de transición de Daniel Noboa, hitos que me parecen sumamente relevantes en la medida en que, como señalo, no enfrentó ninguna movilización ni un estallido de proporciones como fue el de octubre del 2019 durante la administración de Guillermo Lasso y luego en 2020, en la administración de Moreno y luego el de junio de 2022 durante el gobierno de Guillermo Lasso. Me parece que el haber tomado esas decisiones y no haber enfrentado un estallido social es una de las características fundamentales en ese corto periodo de transición. Me parece que ahora ya vamos a un modelo ya o a un momento de consolidación, si usted quiere, del modelo político que el gobierno de Daniel Noboa le está ofreciendo al país. Y este modelo político se basa fundamentalmente en el hecho de plantear una razón de Estado, es decir, una idea a través de la cual todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, sean estos políticos, económicos, sociales, etcétera, se tienen que alinear. ¿Cuál es esta idea? La del conflicto armado no internacional o conflicto armado interno. Si nosotros vemos desde enero, desde cuando fue la toma de TC Televisión, como habíamos conversado en otra ocasión, hasta la actualidad, toda la agenda gubernamental ha girado en torno al tema y al eje de seguridad. Me parece que ese modelo es el que se va a consolidar y ese modelo tiene también sus riesgos, pero también, y hay que reconocerlo, tiene gran acogida en la ciudadanía. Y frente a este escenario también de inseguridad y precisamente a una de las demandas de la población es que se ha aprobado esta ley en la Asamblea Nacional, la ley para combatir las economías criminales, también se puso sobre la mesa y es posible que vaya una consulta popular, hay que ver qué dice la Corte Constitucional sobre el tema de las bases militares. ¿Cómo ve usted estas decisiones y tal vez qué piensa que el presidente Daniel Noboa podría ir planteando para hacerle frente a esto que es una de las demandas ciudadanas y es donde se ha tal vez un poco puesto el tema de su discurso en su gobierno anterior y en este gobierno también parece que está implementando eso, el tema de la seguridad? Completamente, pero además el tema de la seguridad es enfrascarle, si usted quiere, un concepto mayor, que es el del conflicto armado interno. Entonces eso implica que al estar nosotros en una situación de conflicto como país, los daños colaterales y los índices de inseguridad que lastimosamente no bajan, siguen siendo o se normalizan, si usted quiere, porque es parte de la guerra. Entonces, bajo una lógica de guerra, son daños colaterales que la gente siga muriendo y que la gente no reaccione ante esto. Entonces, me parece que es una operación también psicológica y una operación ideológica muy bien pensada el hecho de meterla al Ecuador bajo esta dinámica, es decir, esta dinámica de un conflicto armado no internacional que incluso ha sido ya cuestionado por varios organismos internacionales respecto a si es o no es un conflicto o si es solamente una guerra contra pandillas, si usted quiere, etcétera. Pero de acuerdo como vemos y cómo se está perfilando, evidentemente estamos ya el Ecuador hacia una lógica donde prima esta, si usted quiere, esta dinámica, esta razón de estado de la guerra, ¿no? Entonces, esto de vivir en un estado permanente de guerra, que antes ya se lo hizo con Moreno, pero no se lo publicitaba tanto, ¿no es cierto? En el sentido de que vivíamos en permanentes estados de excepción. Ahora esto ya está tomando cuerpo y la excepción pasa a ser la regla. Es decir, ya las lógicas de un Estado propiamente de excepción pasan ya a normalizarse a través de un proyecto de ley, no solo de este, sino de algunos anteriores. Entonces me parece que eso es lo de fondo.
Sumado a ello, hay que tener en cuenta las últimas mediciones que se han hecho, por ejemplo, varias organizaciones que miden la calidad de la democracia en la región, como el Barómetro de las Américas, el mismo Latino Barómetro, etcétera, donde claramente muestran que son los militares, miren, amigos oyentes, son los militares los que están teniendo legitimidad en América del Sur por sobre las instituciones de la democracia representativa. Es decir, los militares tienen más legitimidad y más credibilidad por sobre los parlamentos, por sobre las cortes de justicia, por sobre toda esta institucionalidad de la democracia representativa. Entonces creo que Noboa y su gobierno está leyendo muy bien estas percepciones de la ciudadanía, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Es fundamental entender que desde esa mirada estaríamos ante una lógica de un gobierno cívico-militar, ¿no? De alguna forma, en la práctica, ¿no? Y con todo este discurso de la guerra, con todos los simbolismos, además, que el ejército y las Fuerzas Armadas manejan y demás. Entonces, para mí lo de fondo es esto, es este estado de guerra permanente. No sabemos contra quién es la guerra, porque pese a que el último proyecto de ley que se aprobó el día sábado con 84 votos, establece una nueva tipificación para quienes pertenezcan y o lideren estos grupos de delincuencia organizada con penas de hasta de 22 a 30 años de cárcel. Me parece que luchamos todavía contra un enemigo invisible. El único enemigo visible que conocíamos era Adolfo Macías Villamar, alias Fito, pero sin embargo tampoco a él se lo ubica, se lo conoce, no sabemos su paradero, no hay mayor información al respecto. Entonces estamos dando palos de ciego también como Estado, pero la idea está más que posicionada. ¿Qué es un GDO? ¿Qué es un grupo de delincuencia transnacional, etcétera? Me parece que son ciertas cosas que a nivel conceptual todavía están pendientes. No se olvide que la siguiente ley que está también debatiéndose este mismo momento en la Asamblea es la ley de inteligencia, donde curiosamente no se ponen requisitos para quien ocupe el cargo de secretario de inteligencia, simplemente ser mayor de edad y ninguna formación académica. Entonces son también estas paradojas, ¿no? ¿Cómo combates la inseguridad y el crimen organizado si no perfilas desde los requisitos legales mismos unos altos estándares de calidad? Señor Benavides, y haciendo referencia a este otro tema que también se trata en la Asamblea Nacional y a los más de 80 votos que obtuvo el proyecto para combatir las economías criminales en la Asamblea Nacional, consultarle cómo ve usted ahora esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, teniendo pues que ADN pareciera que está teniendo ya una mayoría muy fuerte debido a estas votaciones que se hacen. Ahí me parece que confluyen dos factores. Por un lado, un factor estructural, como es el factor, si usted quiere, esto de la razón de Estado. Estamos en guerra y todos tenemos que sumar a esa causa de estar en guerra. No sabemos exactamente contra quién estamos en guerra. Si son los asaltantes, los secuestradores, los vacunadores, todo eso en su conjunto, quienes lideran estos grupos, más o menos la opinión pública no conoce. Pero sin embargo, digamos, es el concepto de la guerra el que prima, y si estamos en guerra todos debemos sumar el hombro hacia esa lógica. Por un lado confluye ese factor, y por otro lado confluye un factor bastante obvio y que se ha repetido permanentemente en las legislaturas ecuatorianas, incluso desde que se llamaba Congreso Nacional, que es el oportunismo como ideología. Entonces, de alguna forma, todos los legisladores que llegan al Parlamento se hacen al poder de turno. Entonces, eso no es nuevo. Me parece que en esta última votación de los 84 votos a favor, Pachacuti justamente fue el que puso los votos para lograr las 84 voluntades. Me parece que del bloque de 9 votaron 6 a favor de este proyecto, y hay cierto un cisma, un malestar interno, por llamarlo de alguna forma, con estos 6 legisladores que votaron a favor de las tesis del oficialismo. Igual en el bloque de la Revolución Ciudadana me parece que hubo algunas abstenciones. Entonces me parece que esta lógica de ir resquebrajando en función de esta idea de la guerra y en función de esta lógica propia de los políticos ecuatorianos del oportunismo, son estos dos factores que confluyen y un poco hacen que el gobierno vaya ganando cancha y ganando legitimidad tanto al nivel de la política institucional, es decir, en el plano de la Asamblea, como por fuera del plano institucional de la política a nivel de la sociedad. Pese, mire, curiosamente a que los índices de inseguridad no bajan, seguimos viendo secuestros, muertes, extorsiones y demás. Justamente también estamos en una coyuntura ya compleja. Ayer se ha pronunciado el Consejo de la Judicatura, me parece, convocando una mesa de seguridad a la Fiscalía, al Ministerio del Interior, etcétera, por esta lógica ahora de que los jueces están liberando a sujetos detenidos en delito flagrante. Entonces me parece que eso también le abona a otro ingrediente más a esta lógica del conflicto armado interno o conflicto armado no internacional. Y en este escenario del análisis, en este análisis del escenario político que vive el país, ¿qué otro factor usted le añadiría que considera que en este gobierno del presidente Daniel Noboa pues tal vez podría resaltarse?
Yo creo que ¿O está marcando el escenario? yo creo que lo que marca es la lógica de la guerra, como lo dijimos desde el inicio, marca la lógica de la guerra, marca la lógica del conflicto armado. Bajo esa dinámica, digamos, todos se tienen que alinear por un lado, y por otro lado, digamos, esto implica también no solo a sectores políticos, sino también, como la ley le establece, a sectores que están por fuera de la arena política institucional, como los sectores empresariales, etcétera, donde, de acuerdo con la propuesta presentada, que ya es ley aprobada por la Asamblea, se les daría un incentivo respecto de la reducción del impuesto a la renta a las empresas y personas jurídicas que puedan ayudar, si usted quiere, a este conflicto armado interno a través de bienes o servicios para con los organismos de seguridad. Entonces me parece que es algo que está implicando a todos y no se sabe muy bien hacia dónde va el tema. Yo le llamaría en un primer momento una suerte de un gobierno cívico-militar ante una amenaza interna que es el conflicto armado. Mire la paradoja también, ¿no?, entre lo que pasó en diciembre con los niños de las Malvinas y lo que pasa con los 11 militares en el Alto Punino en Orellana. Entonces, son dos víctimas de un mismo conflicto desde el punto de vista de la comunicación política y de la ideología, ¿no? Sin embargo, también este proyecto de ley, esta ley que ya va a entrar en vigencia, también establece ciertas dudas, visto que varios constitucionalistas, varios abogados, especialmente del ala de los derechos humanos, están muy preocupados sobre las competencias que se les daría a las Fuerzas Armadas de los militares, entre otras, por ejemplo, con el hecho de que puedan ser indultados o sujetos de indulto incluso antes de realizar sus operaciones. Eso podría dar cabida a una serie también de abusos y demás. Lo curioso, sin embargo, es que al parecer eso tiene plena legitimidad, no solo aquí, sino en la región. Señor Benavides, ¿y cómo ve usted la presencia, por ejemplo, de otros sectores en este escenario político que vive el país? Por ejemplo, el tema de los sectores sociales, sectores indígenas. ¿Cómo ve esto y también esta relación que podrían tener con el gobierno? Creo que el movimiento social y entre ellos el movimiento indígena, que digamos su última aparición relevante fue en 2022 en el paro contra Guillermo Lasso, y antes, ni se diga, en el año del 2019 contra la administración de Lenín Moreno. Sin embargo, de alguna forma el hecho de jugar y de someterse a la lógica electoral propia del Ecuador, nosotros somos un país que vive cada 2 años en elecciones, creo que le ha desgastado mucho al movimiento indígena en la medida en que no obtuvo, o la alianza que planteó con el correísmo, al menos en el papel, no obtuvo el resultado esperado, ni siquiera en los cantones donde había ganado su candidato presidencial, que era Leonidas Issa, ¿no? Entonces me parece que todavía el movimiento social está en shock, de alguna forma presa de esta lógica electorera, de la que fundamentalmente le cuesta mucho procesar, porque el movimiento social siempre ha estado por los márgenes de la política institucional y no precisamente su fuerza ha sido electoral. Entonces, de alguna forma creo que todavía está pasando ese shock. Sé que hay elecciones internas también en la CONAIE, sé que ya hubo un problema entre un candidato cercano al gobierno y otro candidato de afuera, por el tema del control de una de las organizaciones en la Amazonía, etcétera. Entonces, claro, prácticamente Nova lo que hace es reeditar las mismas lógicas y las mismas prácticas que todo gobierno ha tenido con el movimiento indígena, que es básicamente divide y vencerás, ¿no? Pon un candidato de tu lado, desde la Secretaría de Pueblos, llámese como se llame, estos organismos siempre estuvieron en todos los gobiernos, desde Gutiérrez hasta acá, de lo que yo recuerdo. Entonces, digamos, no es novedad que quieran fragmentar, que quieran dividir al sector indígena. Lo hizo Lucio, lo hizo Correa, lo hizo Lazo, etcétera. Entonces, me parece que es una misma dinámica cambiado con otros actores nada más, ¿no? Y otro tema que le quería consultar ya para ir entrando a los minutos finales, y es el gobierno nacional tiene una vocera de Carondelet. Precisamente este lunes 9 de junio la vocera Carolina Jaramillo dio algunas declaraciones y aquí hizo dos anuncios. Por ejemplo, se refirió al riesgo país, que pasó de 1.081 puntos a 942 puntos. También dio a conocer una decisión, y es que el gobierno ha decidido ampliar la cobertura del bono de los 1.000 primeros días con 20.000 beneficiarios. Se habla de una inversión de 58 millones de dólares. Primero, ¿cómo ve usted el rol de que se haya designado a una portavoz oficial del gobierno y estas decisiones también que ha anunciado? Bueno, creo que los gobiernos también repiten prácticas con nuevos actores. Y me parece que lo que hay que entender es justamente eso, es cómo hay ciertas prácticas que están ya institucionalizadas y simplemente las aplican los gobiernos de turno, independientemente de la bandera ideológica que defiendan o que digan defender.
En ese sentido, creo que el hecho de, por un lado, aumentar, si usted quiere, la cobertura de una política de bienestar social, como sería el bono de los 1.000 días, y por otro lado, también fortalecer el tema de la seguridad y el carácter más punitivo del Estado y de sus fuerzas de seguridad, es algo que no que se venía aplicando desde antes, ¿no? Con otros matices, con otros actores, pero básicamente busca el mismo resultado. Es por un lado generar un Estado coercitivo, pero por otro lado seguir, digamos, con una política social, pero una política social focalizada, no una política social que permita un mejoramiento de la clase popular, si usted quiere, en su conjunto, sino de sectores específicos. Entonces, desde esa mirada creo que lo que está haciendo es reeditando estas viejas lógicas, estas viejas prácticas. Respecto al tema del vocero como tal, me parece que no es nuevo, ha llamado la atención profundamente en ciertos círculos de opinión, sobre todo, que sean personajes muy cercanos a lo que fue el gobierno de Rafael Correa, los que están en puestos estelares o en puestos estratégicos, como el mismo exabogado del expresidente Correa, Fausto Jarrín, que según dicen es uno de los operadores políticos del gobierno de Noboa. Asimismo está el propio secretario de la Asamblea, Giovanni Bravo, quien trabajó de la mano del fiscal Carlos Vaca Mancheno. Está también Carolina Jaramillo, que fue una pieza muy cercana a Fernando y Vinicio Alvarado en la Secretaría de Comunicación de Correa. Entonces creo que un poco es de esa dinámica, y este es el otro elemento que también está marcando este nuevo momento de consolidación, si usted quiere, ¿no? Es como cooptar ciertos funcionarios y sobre todo ciertas lógicas para poder entender. De alguna forma, y quizás planteando una hipótesis mucho más arriesgada, diríamos que el gobierno de Noboa tiene más similitudes que diferencias del gobierno de Rafael Correa. Y ya en la parte final, ¿cuáles son esos elementos que considera pues pueden ir también marcando este futuro de este escenario político en el país, ya de manera breve y en la parte final? Creo que hay una profunda lógica de nacionalismo. Ese sería un elemento como ideológico a nivel macro. Este nacionalismo apegado no a ninguna bandera política, sino a la única institución que tiene credibilidad por sobre las otras instituciones, que como le comento, son las Fuerzas Armadas. Apelar a esa lógica nacionalista embanderada por las Fuerzas Armadas bajo un contexto además de conflicto armado interno donde no sabemos quiénes mismos son los enemigos, pueden ser todos y nadie, hay muchos riesgos respecto sobre todo al tema de los derechos humanos, etcétera, por un lado, y también por otro vemos también un modelo, si usted quiere, donde de alguna forma esta lógica de la guerra hace que todos los sectores plieguen hacia esa dinámica. ¿Qué pasa con el movimiento social, el movimiento popular? ¿Qué pasa con las izquierdas? Bueno, veamos cuál es su capacidad de movilización y de acción, tanto en la política institucional como extrainstitucional. Hasta el momento yo creo que las izquierdas, si usted quiere, están todavía pasando el chuchaqui electoral de las elecciones de la segunda vuelta electoral, y en ese sentido habrá que ver cómo se desarrolla la dinámica política en los próximos meses, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir este análisis. A usted muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos. Amigos y amigas, culminamos la entrevista del día aquí en los medios comunitarios de Corape. Sigan en sintonía de cada uno en nuestros espacios.